Hola a todos, mi nombre es Harold de DescubreSubconsciente.com y en este video les voy a hablar acerca de unas claves para superar nuestros temores, nuestros miedos imaginarios, ¿sí? Porque hay algunos miedos que sí son reales y que nuestro organismo de manera natural nos protege de ellos, ¿sí? Por ejemplo, en una habitación aparece un tigre, un rinoceronte y un oso, ¿sí? Por decir, pues obviamente de manera natural tú sales corriendo de ahí, no te quieres enfrentar a eso. Entonces el miedo en ciertas circunstancias te va a proteger, ¿sí? Entonces es natural que uno sienta temor hacia ciertas cosas. Por eso las personas que dicen, es que yo no tengo miedo a nada, ¿sí? Mucha atención con eso, ¿sí? Porque es que hay cosas que uno de manera natural siente temor y está bien en sentirlo porque este universo, estamos diciendo, universo infinito e ilimitado, ¿sí? Infinito y eterno. Hay muchas cosas raras por ahí, ¿sí? Uno no sabe, ¿sí? Entonces, y mucha gente pues se la pasa pues así retando, desafiando, llamando cosas que quizás están por encima de sus fuerzas y por encima de su imaginación. Y uno simplemente tiene que aprender a ser humilde y aceptar que hay cosas que uno quizás no entiende ni está preparada para comprenderlas y enfrentarlas. Entonces a esas cosas para que seamos conscientes, ¿sí? Y no andemos por ahí hablando más de la cuenta. Entonces es normal sentir temor, ¿sí? Sentir temor es normal y forma parte de unos mecanismos que están en el organismo para protegernos de ciertas cosas. Ahora bien, existen temores que son producidos por nuestra imaginación y existen otros temores que culturalmente nos los han cultivado y hemos aprendido a crecer así, se ha formado un estilo de vida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el miedo a equivocarse, el temor más tonto que hay, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que todos nos equivocamos, ¿sí? Yo no sé cuál es ese temor que nosotros sentimos a equivocar. Bueno, de todas maneras sí forma parte de un mecanismo que tiene el organismo para uno no estar metiendo la pata, sino de cierta manera prevenir y llegar con un buen resultado. Sí, bueno, de todas maneras sí. Pero hay gente que, mejor dicho, no aguanta equivocarse, pues porque es que, mejor dicho, ¿sí? Es algo normal, ¿sí? O ustedes conocen a alguien que haya nacido en este mundo que siempre ve bien y nunca se equivoque, ¿sí? Entonces, eso de temor a equivocarse, usted equivocó, pues bueno, sí, te equivocaste y entonces, ¿qué va a pasar pues? ¿Sí? ¿Hay alguien que lo vaya a condenar por haberse equivocado? No, te equivocaste, ¿sí? Eso no quiere decir de que uno siempre se vaya a escudar en que es que no, es que todo el mundo se equivoca, ¿sí? No, uno siempre tiene que luchar por hacer las cosas bien, pero no dejar que el miedo a equivocarse se le monte a usted encima, ¿sí? No, porque terrible, ¿sí? Ahora otro miedo de esos imaginarios tontos, el miedo a perder, Dios mío, increíble, ¿sí? Es que uno culturalmente sí, es que no le han ayudado, culturalmente a uno no le han ayudado en nada, ¿sí? Miedo a perder. ¿Por qué? ¿O es que conoce usted a alguien que siempre haya desde el primer momento ganado? El perder forma parte natural de las circunstancias de la vida, ¿sí? Usted, por ejemplo, no ha visto que el boxeador que entra a su torneo desde el primer momento empezó a ganar y nunca perdió, desde que puso los guantes por primera vez, ¿sí? Forma parte de su proceso que en algún momento llegó y perdió una pelea, ¿sí? O el niño que aprendió a gatar, entonces se levantó y ¡fum! Sale volado, ¿sí? No, o sea, el niño llegó y empezó a gatear y en algún momento se levantó y pudo haberse caído en algún momento, ¿sí? Pero es que es normal, tenemos que aceptar que es normal el miedo a perder. Entonces, muchísima atención con esos miedos, por favor. Obviamente, pues también forma parte de un mecanismo en el cual uno acepta de que está la derrota, pero que también lucha por mejorar y no volver a perder, porque es incómodo, ¿sí? Forma parte de unos miedos naturales, pero que hay gente que lo forma como un estilo de vida en el cual pues pierde y mejor dicho, pues allá derrotado pues porque perdió una batalla, porque perdió una situación, porque no le salió las cosas como quería, ¿sí? O el miedo a equivocarse. Entonces, pues se equivocó y mejor dicho, qué pena, qué vergüenza, qué dirán y tal cosa, ¿sí? Miedos completamente irracionales que si bien cumplen una función, pero que cuando gobiernan nuestra vida, pues terrible, ¿sí? Miedo al que dirán, otro miedo de esos tontos, ¿sí? Está bien que nosotros, el miedo al que dirán nos protege de no cometer, o sea,
no cometer tantas tonterías, porque digamos que el dedo externo que nos señala de alguna manera ayuda a que nosotros nos esforcemos por hacer las cosas bien, porque si no uno haría las cosas como le viniera en la santa gana, así como uno le diera la gana. Y pues obviamente no siempre tiene que ser así. Entonces, de todas maneras, el temor ayuda a que tú te esfuerces por hacer algo bien, de tal manera que el escarnio público no sea tan duro contigo, ¿sí? Pero eso no quiere decir que tú no te puedas, o sea, que todo el mundo tenga que estar felicitando y estar de acuerdo contigo, ¿sí? Te equivocaste, listo, normal. Ah, bueno, venga yo lo corrijo, o venga yo lo organizo, o venga tal cosa, ¿sí? Entonces, o sea, no hay que dejarnos dominar por esos miedos. Si esos miedos nos dirigen y gobiernan nuestra vida, pues terrible, terrible, ¿sí? Entonces, miedos irracionales, como el miedo, por ejemplo, como decía Germán, que miedo al piso, ¿sí? Miedo al piso. O sea, un temor así de irracional, ¿sí? Entonces, mucha atención con esos temores. Existen otros miedos que son un poquitico más, como más llevaderos, por así decirlo, son más naturales, más racionales, más aceptables, esa es la palabra que estaba buscando. Por ejemplo, el miedo a quedarse sin trabajo, ¿sí? Es un miedo que en el mundo moderno, pues obviamente una persona debería cuidar, y es un miedo natural. Por lo tanto, la persona se preocupa de hacer bien su trabajo para no perder ese trabajo, ¿sí? Entonces, porque si no, si con ese temor la gente hace las cosas a medias, ¿cómo diría? Sin ese temor, sí, es que no hacen es nada. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros los seres humanos solemos ser perezosos, hacer las cosas a medias, a trabajar con presión. Si no fuera así, nosotros no iríamos al gimnasio, sino que trabajaríamos nosotros mismos las sentadillas y las flexiones en nuestra propia casa, ¿sí? Pero necesitamos ir al gimnasio para que alguien nos presione y esté encima, ¿sí? Entonces, existen ciertos miedos que son irracionales, y estos sí ya son más naturales, ¿sí? El miedo a perder el trabajo, miedo a no tener algo para comer, para vestir, bueno, todas esas cosas, los cuales forman parte del proceso natural de nuestra vida, que nos impulsa a esforzarnos, a llegar a cierto nivel para no pasar por ese tipo de situaciones, ¿sí? Bueno, entonces esos miedos los podemos controlar en tanto nosotros, digamos, nos preparemos lo suficiente para enfrentar ese tipo de situaciones, ¿sí? Por ejemplo, si tú tienes miedo a perder el trabajo, pero tú eres muy buen empleado, ¿sí? Y eres único, o haces algo de una manera tan eficiente y tan excelente, tú no deberías de tener temor, ¿sí? O por ejemplo, el campeón nacional de taekwondo, qué sé yo, de karate, ¿sí? Cinta negra. ¿Acaso podría llegar ese sujeto a sentir temor en la calle cuando alguien llegue y lo amedrante? Poco probable. ¿Por qué? Porque tiene argumentos dentro de sí, ¿sí? Entonces, si tú tienes miedo a quedarte sin trabajo, es porque todavía te falta esforzarte y ponerla toda, ¿sí? Para llegar a destacar en tu entorno, ¿sí? Y te tenés que esforzar el doble, ¿sí? Entonces, si tú aprendes a dar unos resultados sobresalientes que dejas a todo el mundo sin aliento, pues entonces que todo el mundo diga, wow, qué tipo, es un genio, es tal cosa, ¿sí? Una persona así, ¿qué miedo va a sentir de quedarse sin trabajo sabiendo que todo lo que hace es excelente, ¿sí? Va a salir, y donde vaya va a ofrecer como se dice, a ser contratado, ¿sí? No es como, por ejemplo, un diseñador que se dedica a hacer diseños, ¿sí? Es si no ponga su página, haga los diseños absolutamente hermosos, preciosos, ¿sí? Y dígale, hola mundo, vea, esto lo hago yo. Y, a ver, y que la persona me cuente a ver qué le pasa, ¿sí? Y hablamos. ¿Por qué? Porque muestra su talento, ¿sí? Está mostrando un talento que sobrepasa la media normal, donde todo es a medias, pues este sujeto llegó y dio algo superior. Entonces, ¿qué temor puede sentir ahí, sí? Entonces, eso es un miedo que están ahí, y nosotros, pues, con algo de esfuerzo podemos superarlo, ¿sí? Existen otros tipos de temores como los traumas, ¿sí? Algo que una persona vivió y que le generó un fuerte choque emocional, pues eso no es tan fácil de superar, ¿sí? Entonces, en esos casos simplemente la persona tiene que alejarse completamente de eso que le generó el trauma para que su cuerpo empiece a sanar
de tal manera que en algún momento se sienta fortalecido y pueda, digamos, acercarse a sus traumas y enfrentarlos como con un poquitico más de conciencia y de fuerza, ¿sí? Entonces los traumas, por ejemplo, la persona que... El niño, sí, el niño cuando montaba bicicleta y se cayó, bueno, le generó un trauma, ¿sí? Entonces, ya con el tiempo hizo ciertos deportes, ciertos ejercicios, pues ya supera ese trauma más fácilmente. Entonces, nuestra principal preocupación, ¿sí? Claro que tú tienes un trauma, pues entonces velo solucionando obviamente, y si tienes miedo a quedarte sin trabajo, pues ya sabes lo que tenemos que hacer. Pero el que principalmente, miedo al piso, es que todavía no lo he podido superar. Pero los que principalmente hay que superar son los miedos tontos de equivocarse, perder, miedo al que dirán, ¿sí? Que son temores imaginarios. También es miedo al futuro, a cosas que todavía no han sucedido, ¿sí? Cosas que están en tu imaginación alimentando, en el que tú vas a enfrentar una situación y ya te imaginas todas las posibles situaciones en las que puedes fracasar y sientes miedo, ¿sí? Ese tipo de temores, pues entonces hay que superarlos. Bueno, entonces es importante superar esos miedos porque si no, no pasa nada, ¿sí? Si tú te dejas gobernar por tus miedos, entonces tú vas a quedarte en una esquina, en una barrera, la cual te va a estancar, ¿sí? Y no te va a dejar avanzar a un siguiente nivel, porque todo en esta vida es superar niveles y avanzar a un siguiente nivel donde vamos a estar mejor. El problema es que en nuestra cultura nos hemos acostumbrado a una comodidad, ¿sí? En la cual los temores conviven con nosotros y los vemos normales, ¿sí? Es normal que la persona sienta miedo de equivocarse y vive con eso normal, como si nada pasara. Hola, ¿qué más? Miedo a perder, la persona siente un profundo miedo a perder ciertas cosas y la persona convive con ello y lo ve normal, ¿sí? Miedo al que dirán, las personas tienen muchísimo miedo al que dirán y viven con ello y se sienten así normal, ¿sí? Pero eso no está bien. Son cosas que nadie nos ha dicho que tenemos que superar, pero que tenemos que superarlas, así de sencillo, ¿sí? Que obviamente no va a ser de aquí a mañana. No, esto no es Matrix, ¿sí? No es algo que tú le hundes un botón, te colocas un programa y ya al otro día aparece sin miedo, ¿sí? Miedo a perder o miedo a equivocarse, sino que simplemente es algo que tú primero eres consciente de ello y luego poco a poco lo vas inventando y a través del tiempo lo vas a ir manejando un poco mejor. Cosa que no es tan fácil también porque si nosotros culturalmente hemos crecido así, forma parte de nuestra personalidad, de nuestra forma de ser, ¿sí? Y nadie nos ha inculcado que hemos de superarlo, pues entonces ya está arraigado, ¿sí? Como una planta arraiga sus raíces al terreno y por lo tanto pues no va a ser tan fácil despegar algo, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. Ese es el problema, que nos acostumbramos a vivir así, con ese tipo de temores. Lo otro es que nuestra incapacidad para inventar y superar nuestras situaciones y nuestros temores, ¿sí? Entonces, en esa parte somos como niños que andamos bajo las enaguas de la mamá, ¿sí? Como el pájaro que se niega a volar, si no se lanza al vacío a arquear sus alas, sino que se queda ahí en el nido toda la vida porque tiene miedo de salir a volar, ¿sí? Entonces preferimos amarrarnos a la falda de la mamá, del papá que nos proteja, porque sentimos esos temores que no nos deja avanzar, ¿sí? Entonces esos temores simplemente hay que enfrentarlos, hay que superarlos, ¿sí? Porque si no nos quedamos quietos. No es que no hay, o sea, dígame a alguien con temor, ¿qué posibilidades tiene de avanzar a un siguiente nivel? Ninguna, ¿sí? ¿Por qué? Porque se queda quieto, el miedo te estanca y te hace retroceder, ¿sí? ¿O acaso tú con miedo ves un oso ahí, tú normal, ¿sí? Te vas frente al oso, hola oso. No, ¿cierto? El miedo te hace retroceder, no te deja avanzar, te paraliza. Entonces esos temores, pues simplemente lo único que hay que hacer es superarlos, ¿sí? Como no estamos acostumbrados a hacerlo, porque culturalmente nadie nos ha dicho eso, ¿sí? Ni nuestros padres, ni la sociedad, ni el vecino. Entonces simplemente lo que nosotros tenemos que hacer es tomar una actitud de que frente a esas cosas que nos estanca y que no nos deja superarnos, simplemente tenemos que hacer el esfuerzo por superarnos. Entonces, esto forma parte de lo que yo he dicho en otros videos, o bueno, en el blog, creo que era que le decía,
que nosotros tenemos que aprender a ser valientes, ¿sí? A desarrollar el coraje, el valor, la valentía, ¿sí? Porque es que el valiente no es el que está, el samurái allá, que esa no es la valentía del samurái que se enfrenta a dos enemigos con una espada, no, ¿sí? No funciona así, eso ya pasó de moda, eso hace tiempos, por allá en la Edad Media y hacia atrás, ¿sí? En esas épocas había otro tipo de valor que también la persona tenía que enfrentar sus miedos, ¿sí? Parecían cuatro samuráis acá, y el samurái pues me enfrentó a los tres y venció el miedo, ¿sí? Y fun, y se iba y hasta los podía vencer, ¿sí? Entonces, eso ya pasó de moda, ¿sí? Dejemos de ver tanta televisión y concentrémonos en el mundo real, donde realmente tenemos que desarrollar la valentía, el coraje y el valor. Es acá, ¿sí? No dejemos de pensar que allá que los ninjas, mucho muñequito, no. No es los samuráis, no es allá el rey que sacó su espada, es mucha televisión, ¿sí? Entonces, si usted piensa que la valentía es esa, no, estás viendo mucha televisión, concéntrate en el aquí y en el ahora, miras las situaciones que tienes frente a ti y dice, esto lo voy a superar, ¿sí? Y lo voy a superar como sea, ¿sí? Y voy a desarrollar el coraje, el valor, la valentía, la osadía que tengo que desarrollar para lograrlo, ¿sí? Y si yo veo aquí que esto no hay muchas posibilidades, pues las encontraré. Encontraré las posibilidades para que suceda. Y si esto me ha vencido una vez, pues entonces lo intentaré una y mil veces hasta que lo logre superar. Esa es la valentía que hay que desarrollar. El valor, ¿sí? Y dejar de escondernos allá llenos del temor. ¡Ay, qué miedo! Esos temores que tenemos en nuestra imaginación, esos son los temores que tenemos que superar para poder avanzar. Y si no, no existe ninguna posibilidad de que tú puedas llegar a un siguiente nivel y mejorar tu estilo de vida, tu economía, porque la persona que no se arriesga a invertir y a perder ese dinero, pues entonces no existe la posibilidad de que invierta y surjan nuevas posibilidades para hacer crecer su negocio, ¿sí? La persona que frente a un temor social no se atreve a lanzarse allá y hablar, si la persona tímida, y hablar, hola, ¿qué más? Poco a poco, si nunca hace eso, no va a avanzar a un siguiente nivel donde va a poder superar ese temor a la convivencia y todas esas cosas. Entonces simplemente hay que hacerlo. ¿Qué hay que hacer? Superarlo y enfrentar la situación. Obviamente, pues hay que hacerlo con inteligencia, ¿sí? Por eso somos seres inteligentes, con cautela, con estrategia, con preparación. Si hay un oso, o sea, tú vas por una calle y todos los días te encuentras con un oso y te sale, ¿sí? Tú no vas a irte, no, ya soy valiente, a ver, venga oso, pues y enfrentémonos, ¡fum! ¿Sí? Y el oso, ¡rum! ¿Sí? Con la garra de oso, no tiene ninguna posibilidad, ¿sí? Pero si hacemos como la persona inteligente que va a ver, este oso, venga, yo me voy a preparar, ¿sí? Voy a tomar este palo, voy a tomar esta cosa, voy a aprender esta patada y cuando lo encuentre, pues entonces voy a darle en la cabeza, pero primero voy a practicar con esta tabla que hay acá, ¿sí? ¿Qué sé yo? Pero te preparas, ¿sí? Haces un escenario donde tú te preparas en tu casa, te programas, buscas la manera te dejas claro el plan de lo que tienes que hacer para lograrlo, ¿sí? Haces los ejercicios, aumentas tu fuerza y ya cuando estás listo, te sientes preparado, vas y enfrenta, y ya voy a decir vas y enfrenta el bendito oso, ¿sí? Que quizás el oso pueda que te venza, ¿sí? Pero entonces por eso no vayas a ir corriendo, ¿sí? Simplemente te preparas mejor y vas y enfrentas el oso, ¿sí? Hacer el oso, sí, enfrentar el oso. En fin, bueno, o el tigre o lo que sea. Bueno, no recomiendo enfrentar un león, no es recomendable, no lo vayan a hacer, pero sí lo que les quiero decir es que enfrenten sus temores. Háganlo con estrategia y vuélvanse cada vez más fuertes al respecto. Entonces, como les decía yo, pues es mucho más fácil esconderse, simplemente las cosas hay que hacerlas. ¿Sí? El poder del hacer, si usted no hace, no sucede nada. ¿Sí? Las cosas tampoco se solucionan de una sola vez, empiece poco a poco, hágale, váyale caminando. ¿Sí? Nosotros normalmente tenemos que aceptar que para superar o lograr ciertas cosas se demoran meses, años quizás. Pero si empiezas en este mismo instante,
muy probablemente en pocos días y en pocas semanas lo puedas lograr, ¿sí? Pero si tú dices, no, entonces empiezas muy poco a poco, pues más tiempo te vas a demorar. Entonces, entre más rápido desarrolles el valor, el coraje y empiezas a inventar tus temores, pues más fácil lo vas a lograr, ¿sí? Entonces, entendamos esto, que no ha habido, o alguien si sabe, me lo enseñan en los comentarios, a alguien que a partir del temor y de no hacer nada haya logrado grandes progresos en la humanidad, ¿sí? Si alguien conoce ese caso, pues entonces lo menciona en los comentarios, y si no, pues entonces sepa de la importancia que tiene el superar sus temores imaginarios en la vida diaria, ¿sí? Entonces, para ello, la primera clave que les voy a dar es prepárate mucho, ¿sí? Conoce aquello a lo cual quieres enfrentarte, consigue la mayor cantidad de información. Luego, a partir del conocimiento que tú tengas, aprende a generar confianza en ti mismo. Por ahí hay varios videos que yo tengo acá en el canal donde hablo de cómo aumentar la confianza en sí mismo. Bueno, pues ahí está. Véanse esos videos y empiece a hacer actos para ir poco a poco superando esa situación. Y si sigues todos los días, haces una pequeña avance, pues llegará el momento que terminas haciendo un gran avance. Entonces esa es la recomendación. Obviamente primero tienes que tener claro qué es lo que vas a inventar y lo que quieres superar, ¿sí? Identifica tu temor y desarrolla una lista de tareas, las cuales vas a ir haciendo una poco a poco para ir enfrentando poco a poco y superando esa situación. Lo otro es que a medida que tú vayas aumentando tu nivel de conciencia y tu nivel de voluntad, que aprendas a inventar la vida, que aprendas a ser más consciente de lo que sucede, a reflexionar y todas esas cosas, pues te van a hacer un poco más consciente, más fuerte, y por lo tanto vas a tener una fortaleza interna para superar estos temores, ¿sí? De manera natural, porque has elevado tu nivel respecto al temor, que los temores siempre permanecen en el mismo lugar. Entonces era lo que les quería comentar en este video, y si este video te ayudó o crees que hay alguien más al que le pueda ayudar, si hay, hay alguien por ahí que tiene esos temores imaginarios, pues entonces compárteselo para que la persona pues pueda tener unos argumentos adicionales para inventar ese tipo de situaciones, y nos vemos entonces en el próximo video.